Bueno, mi tema no es tan polémico como el de Juan Sebastián, menos mal, el de él es supremamente polémico. Los ISGLT2, menos mal, tienen una indicación ya muy clara y con una evidencia contundente para falla cardíaca. Esa es nuestra tabla de contenidos, no tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, sabemos que la falla cardíaca es la principal causa de mortalidad y de morbilidad en el mundo, a pesar de avances en tecnología, en medicamentos, en dispositivos de estimulación cardíaca, sigue teniendo altísima tasa de hospitalizaciones y una calidad de vida reducida, y el tratamiento es prolongado y multifactorial. Dependemos muchísimo de la adherencia de los pacientes porque son unos medicamentos que no son poquitos, son muchos, que se lo tienen que tomar toda la vida. Gracias a los estudios clínicos en los últimos años, llegó un nuevo grupo de medicamentos que nos cambió radicalmente el enfoque de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los ISGLT2 dicen que son la serendipia de la falla cardíaca porque se hicieron los estudios inicialmente para diabetes y nos terminaron demostrando unos importantes efectos cardio y nefroprotectores. Aún así, a pesar de que tenemos muchos estudios donde ya no solamente el beneficio es en falla cardíaca, hay muchos pacientes que no están todavía con estos medicamentos. Hay estudios de betabloqueadores en arritmias, ya sabemos que de los ISGLT2 en arritmias, los ISGLT2 me disminuyen las arritmias ventriculares, miren pre-ISGLT2, post-ISGLT2, cómo disminuyen las arritmias ventriculares. Hay estudios en nefropatía lúpica, todos los pacientes que tienen nefropatía lúpica que tengan deterioro de la tasa de filtración glomerular, recomienda el inicio del ISGLT2. En nefroprotección tenemos el EMPA-KIDNEY, tenemos el DAPA-CKD, donde ya demuestran que todo paciente que tenga deterioro en la tasa de filtración glomerular o que tenga microalbuminuria debe tener un ISGLT2 para retrasar la progresión del daño renal. También hay estudios en cáncer, sabemos que la quimioterapia es muy cardiotóxica, principalmente los que están con antraciclinas, estos pacientes se benefician del ISGLT2 como protector cardíaco. Entonces, debido a tantos estudios, se han posicionado en las guías como ya recomendación 1A junto al betabloqueador, al ARNI y al antagonista receptor de mineralocorticoide para el tratamiento de falla cardíaca. Acá tenemos la empaglifosina, la dapaglifosina y lo único que tenemos que tener en cuenta, pues principalmente para ponerlos, es que no tengan diabetes tipo 1 y que la tasa de filtración glomerular sea mayor de 20. En las guías europeas también nos dicen que se recomienda a todos los pacientes con falla cardíaca con FEV1 reducida, la DAPA o la EMPA para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Y adicional, si tienen diabetes y enfermedad renal crónica, también es obligatorio y el ISGLT2. Y si tienen diabetes y falla con FEV1 reducida, aún más obligatorio. Entonces tenemos que tener en cuenta como este perfil de pacientes porque son los que más se van a beneficiar del tratamiento con los ISGLT2. Estas son las guías colombianas, son de 2022 y que nos muestran que también se tienen que iniciar de manera simultánea en los pacientes con falla con FEV1 reducida y a diferencia de los otros medicamentos no necesitan titulación. Miren que el betabloqueador lo titulamos, el ARNI, el ARM, pero los ISGLT2 no necesitan la titulación, que es pues muy fácil y la dosis es igual para ambos, 10 miligramos una vez al día, entonces digamos que no hay pierde con estos medicamentos. Entonces ya sabemos que obvio tenemos que dejar los ISGLT2 en falla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la tasa de filtración glomerular? Entonces, por encima de 30 podemos dar los 4 fantásticos que nosotros le decimos así, o la terapia cuádruple o la terapia fundacional de falla, sin ningún problema. Tenemos problemas cuando la tasa cae por debajo de 30. Sabemos que los ISGLT2, principalmente la EMPA, por encima de 20, está bien, la podemos dar, y dudas ya con tasas menores de 15, aunque ya hay unos estudios de población más pequeña, no suficiente para que nos den una recomendación en las guías, donde ya utilizan los ISGLT2 en prediálisis y se dan cuenta que los ISGLT2 sí aumentan sí sirven para la progresión del deterioro del daño renal y sí prolongan el tiempo de la entrada a diálisis. Entonces yo creo que en un futuro vamos a ver esto ya como recomendaciones en guías. También hay estudios en diálisis, pacientes con ISGLT2, pero obviamente tienen que orinar porque si no orinan pues no sirven, y en estos pacientes sí ha disminuido la proteinuria frente a los que tienen el ISGLT2 versus los que no. Entonces de pronto ya en unos años vamos a ver que el ISGLT2 nos puede ayudar en este grupo de pacientes que es tan difícil el manejo de falla. Sabemos que tiene tasa menor de 15 o está en diálisis y nosotros el betabloqueador, la bendición, y ojalá orine porque le sirve furosemida y si no pues casi no hay nada para ellos. El mecanismo de acción de estos medicamentos, inicialmente hay unos mecanismos convencionales, decían que servía para, que era diurético y por eso reducía la presión arterial, mejoraba el control glicémico y perdían peso.
pero ya se sabe que hay unos nuevos mecanismos donde, bueno, se ha estudiado un montón de mecanismos a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal, donde sabemos que no solamente sirven para esto, sino también mejoran y me cambian completamente el metabolismo energético, me mejoran la homeostasis iónica, la autofagia, me alteran la regulación de adipoquinas. Miren cómo actúan entonces. En el túbulo contorneado proximal se absorbe más o menos el 80% de la glucosa que está en sangre a través del receptor ISGLT2. El ISGLT1 está en una parte más adelante del túbulo contorneado, pero solamente absorbe más o menos el 10%. Cuando inhibimos este ISGLT2, mejoramos el consumo energético, el consumo de ATP en la célula, reducimos el consumo de ATP, hay reversión de los miofibroblastos a la producción de fibroblastos que producen eritropoyetina y mejora el hematocrito. En cuanto a la excreción urinaria de sodio y glucosa, incrementa el radio de insulina-glucagón, me promueve lipólisis, promueve el control glicémico y el paciente tiene pérdida de peso. Reduce el volumen plasmático, mejora la función endotelial, reduciendo la presión arterial, la precarga y también reduce la poscarga ventricular. Entonces, mejora las condiciones de carga del corazón. Ahí ya más, yéndonos más pequeños y haciendo más énfasis, me regula las adipoquinas, me reduce la leptina sérica, me reduce la grasa epicárdica, mejorando mi salud cardiovascular. Por el incremento del radioglucagón e insulina, me mejora la autofagia, me mejora la homeostasis iónica y me mejora completamente el metabolismo energético. Entonces ya sabemos que no es solamente por el efecto glucosúrico que tiene, sino también tiene efectos a nivel moleculares y a nivel de reducción del estrés oxidativo. Entonces ya sabemos que nuestros inhibidores del SGLT2 me disminuyen la albuminuria, me disminuyen el deterioro de la tasa de filtración glomerular y me disminuyen el riesgo de hospitalización y descompensaciones por falla cardíaca. Entonces ya les dije que hay dos ISGLT2, el ISGLT2 y el ISGLT1. La empaglifosina es el que más tiene afinidad para el ISGLT2, pero el ISGLT1 también tiene unos beneficios. Entonces, a nivel renal, en el túbulo contorneado proximal, me disminuye la expresión de glucosa y pues lo que hace más glucosura y más excreción de sodio. Pero a nivel cerebral y a nivel cardíaco, me disminuye las especies reactivas de oxígeno, me disminuye la isquemia por reperfusión, me disminuye la agregación plaquetaria y me mejora la estabilidad de la placa. Y a nivel del intestino también me disminuye la absorción de glucosa intestinal. Entonces también es bueno que tenga la inhibición del ISGLT1 como los otros inhibidores del SGLT2. Entonces ya sabemos que para FEBI reducida la evidencia es muy contundente. Tenemos para beneficio cardiovascular y para beneficio renal los estudios. Entonces para beneficio cardiovascular tenemos el Emperor Reduce, el DAPA-HF y el Soloist. Estos dos estudios se hicieron en falla cardíaca con FEBI reducida, estos en enfermedad renal crónica, y esos fueron los primeros estudios que se hicieron en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida o con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, yo les voy a mencionar los principales estudios, que son los estudios de falla cardíaca con FEBI reducida. En falla cardíaca con FEBI reducida empezamos con el DAPA-HF. En el DAPA-HF, debido a que los primeros estudios que fueron el EMPA-REC y el DECLARE-TIMI mostraron que los pacientes con diabetes y con factores de riesgo cardiovascular disminuían hospitalizaciones por falla, entonces en el DAPA-HF querían saber si los pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida les servía la dapaglifosina independientemente si tenían o no tenían diabetes mellitus. Era un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, 4.744 pacientes con falla cardíaca con FEBI menor del 40% con o sin diabetes, seguimiento 18 meses y la intervención era dapaglifosina versus placebo más el tratamiento médico estándar. Los criterios de inclusión debían tener una edad mayor de 18 años, el diagnóstico de falla cardíaca, la fracción de eyección menor del 40%, la elevación de los péptidos natriuréticos. Si tenía FA eran un poco más laxos porque solamente por tener FA podemos tener elevación de los péptidos, y el tratamiento médico. Y los criterios de exclusión, que tuviera insuficiencia renal con una tasa menor de 30, diabetes tipo 1 o cetoacidosis, una hospitalización reciente por falla descompensada y las condiciones que limitan la esperanza de vida. Los resultados de este estudio fueron muy contundentes, sí hubo una disminución muy significativa del desenlace primario, que fue mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca con el uso de la dapaglifosina versus el placebo. También muerte por causas cardiovasculares y la mortalidad por cualquier causa, sí, más o menos, pero sí, no hubo una diferencia tan significativa. Entonces, como conclusiones de este estudio, la dapaglifosina me reduce el resultado primario compuesto, que es empeoramiento de la falla o muerte cardiovascular en un 26%, en un 30% me reduce el riesgo de hospitalizaciones por falla, reducción del 18% en la muerte cardiovascular, aunque no fue una diferencia estadísticamente significativa,
mejoraron la calidad de vida y hubo beneficios independientemente del estado de diabetes, porque los primeros estudios se hicieron solamente en diabéticos. Que disminuye hospitalizaciones por falla cardíaca es muy significativo para nosotros, porque los pacientes con falla cardíaca tienen altísimo riesgo de rehospitalización. Más o menos todo lo que le damos saliva se va a rehospitalizar por lo menos el 30% en un mes. Entonces disminuir ese 30% es muy significativo para nosotros. Con la empaglifosina tenemos el estudio Emperor Reduced. Era muy parecido al DAPA-HF, pero con la empaglifosina. También pacientes con o sin diabetes, mayores de 18 años, con falla cardíaca crónica, con NIHA 2A4. Daban empaglifosina versus placebo, 3.700 pacientes y el seguimiento fue de 16 meses. Era muy parecido con respecto al otro estudio. El placebo versus la empaglifosina sí mostró en reducción del riesgo del 25% con un número necesario a tratar de 19. Significa que teníamos que tratar 19 pacientes para reducir un evento, que eso es un número muy bueno. Con respecto al deterioro de la función renal, primero hay un ligero deterioro de la función renal, pero después se estabiliza, y con respecto al placebo pues es muchísimo mejor. Y tras la finalización del estudio, los que retiraron la empaglifosina, la función renal siguió normal, mientras que los que tenían placebo pues se seguía deteriorando la función renal. Entonces los resultados de eficacia destacados del Emperor Reduce ya sabemos que nos sirve para mejorar la pendiente de la tasa de filtración glomerular, me disminuye la recurrencia de hospitalización por falla cardíaca, y el objetivo compuesto, que era muerte por causa cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca. Cuando hacemos un metaanálisis de los dos estudios, el Emperor Reduce y el DAPA-HF, vemos que las características demográficas de la población eran muy similares, el número de pacientes era un poquito más en el DAPA-HF, pero eran muy similares, la edad era muy parecida, hombres igual, la clase funcional 2 estaba en la mayoría, la FEBI 27-31, el NT-proBNP también muy parecido, entonces digamos que son poblaciones muy homogéneas. Y cuando comparamos los dos estudios, ambos reducen la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad por causa cardiovascular, un poquito les fue mejor a la dapaglifosina. Las hospitalizaciones por falla cardíaca, que es como lo más importante que nos dejan estos medicamentos, es que ambos me disminuyen hospitalizaciones por falla cardíaca, la primera hospitalización por falla cardíaca y el desenlace renal, que sí le fue mejor a la empaglifosina. Entonces pues ya con toda esta evidencia pues, nos queda claro que en falla cardíaca con FEBI reducida es obligatorio dar el ISGLT2. Esos estudios también tenían unos pacientes de Latinoamérica, eran muy pocos, pero pues sí teníamos población representada en estos estudios. En cuanto a los efectos adversos, no hubo tampoco diferencias significativas con respecto al placebo. En los primeros estudios había como un warning, como una alerta de que tuvieran más amputación o que tuvieran más gangrena o Fournier, pero los metaanálisis muestran que no hay diferencias y que son medicamentos muy seguros. Entonces ya me van a decir, no Jennifer, muy fácil el tratamiento con FEBI reducida porque ya está súper establecido que se tienen que dar, pero ¿qué pasa con la FEBI levemente reducida y falla cardíaca con FEBI preservada? Que son entidades muchísimo más difíciles de tratar. Entonces las guías del 2023 nos dicen que definitivamente también podemos dar DAPA y EMPA en los pacientes con falla cardíaca con FEBI levemente reducida. Y para falla cardíaca con FEBI preservada, pues nosotros sabemos que tenemos un ecocardiograma y tenemos los péptidos natriuréticos para hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa y qué he visto? Que muchos pacientes tienen elevación de péptidos natriuréticos tanto por causas cardíacas como por causas no cardíacas. Digamos que esto es el motivo de hospitalización de todos los pacientes de medicina interna de la clínica y todos seguramente tienen elevación del proBNP y a todos les ponen EMPA o DAPA. Entonces no tienen que poner EMPA o DAPA a los pacientes con FEBI preservada si no tienen falla. Entonces, ¿cómo sé si tienen falla o no tienen falla? Pues tenemos unos scores que nos ayudan a saber si el paciente sí tiene falla con FEBI preservada, más elevación de péptidos natriuréticos y no solamente tiene elevación de péptidos por causas no cardíacas. Entonces es importante que miren bien cómo está el ecocardiograma, cómo está la diástole, cómo está la aurícula izquierda, si está dilatada o no, cómo está la masa, si yo les pongo hipertrofia concéntrica severa, dilatación de la aurícula izquierda, hipertensión pulmonar y además tiene péptidos elevados, pues si es un paciente que se beneficia de estos medicamentos. Pero si es un paciente que tiene el ecocardiograma perfecto y tiene una sepsis o quemadura y tiene los péptidos elevados, pues no se va a beneficiar de este medicamento. Entonces no solamente la elevación de los péptidos natriuréticos me va a hacer adicionar o no el ISGLT2, que es un error que veo bastante en la UCI, en hospitalización, que todos tienen péptidos elevados, entonces todos tienen ISGLT2. Entonces por favor, traten de mirar bien el ecocardiograma con lupa, que el ecocardiograma nos da todos estos valores para saber si se beneficia o no de la empaglifosina, para saber si tiene o no falla con FEBI preservada.
Entonces ya saben, si ven que el ecocardiograma dice que tiene hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica, dilatación de la aurícula izquierda, elevación de presiones de llenados, elevación del ProBNP, elevación de la presión de la arteria pulmonar, o si tiene FA, son pacientes que sí se van a beneficiar de estos medicamentos. Entonces yo tengo el diagnóstico, la sospecha clínica de falla cardíaca con FEI preservada, tengo mis signos y síntomas de falla, tengo factores de riesgo, tengo anormalidades en el electro, le hago el ProBNP y me sale elevado, yo le hago estos scores para saber si tiene baja probabilidad, probabilidad intermedia o probabilidad alta. Se puede hacer un ecocardiograma con ejercicio para mirar si aumenta la presión de fin de diástole con el ejercicio o si aumenta la velocidad de regurgitación tricuspidia. Esto pues no lo hacemos porque es bastante difícil, pero se podría hacer para confirmar si tiene falla con FEI preservada, y si definitivamente quedamos con las dudas, se puede hacer una medida de la presión en cuña en el ejercicio por hemodinamia, pero pues esto es mucho más difícil de hacer y pues no lo vamos a hacer de manera rutinaria. Entonces ya si ustedes saben que tiene la falla cardíaca con FEI preservada confirmada por ecocardiograma y por péptidos, la DAPA y la empaglifosina son excelente opción y es como un hito para la cardiología porque se habían hecho muchísimos estudios con los ARA2, con el ARNI, el Paragon, donde trataban de demostrar un beneficio en falla cardíaca con FEI preservada y ninguno daba significativo, y la DAPA y la EMPA fueron los únicos que me dieron desenlaces buenos en los pacientes con falla con FEI preservada. Que es importante también, ¿y cuál es el tratamiento ideal de esos pacientes? El tratamiento de todas las otras comorbilidades, que eso me va a dar el éxito de la calidad de vida, el éxito del tratamiento. Entonces, si el paciente es sedentario, señor, haga actividad física, si es obeso, baje de peso, si fuma, deje de fumar, si consume mucho alcohol, pues trate de dejar de consumir alcohol, vacunación contra la influenza, evitar los cardiotóxicos, manejar bien la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, la enfermedad coronaria, para tratar de mejorar como todas las otras comorbilidades que tiene este paciente. Los estudios que me avalan el uso de ISGLT2 en falla cardíaca con FEI preservada, tenemos el Emperor Preserve y el DELIVER. El Emperor Preserve es con la empaglifosina, incluyeron pacientes de 18 años o mayores con IJA 2 a 4, con FEI mayor de 40, el NT-proBNP elevado, y miren que ellos ponen acá la evidencia de la dilatación de la aurícula izquierda o la hipertrofia ventricular izquierda, con dosis estable de diurético y un índice de masa corporal menor de 45. En este estudio, si hubo el desenlace primario, que era muerte cardiovascular, hospitalizaciones por falla, si hubo una diferencia importante versus el placebo, y pues esto nunca se había visto con los estudios anteriores, por eso es tan importante para nosotros. El DELIVER, que es el estudio de la dapaglifosina, también incluyó pacientes que tenían IJA 2, pacientes con FEI mayor del 40%, ahí está entre 41 y 49, 34, entre 50 y 59, 36, y mayor de 60, 30%, también tenían los péptidos elevados, estaban con los medicamentos que se habían aprobado para falla cardíaca con FEI preservada con la recomendación 2B, pero pues estaban con ARA2, con el ARM, y en estos pacientes también se demostró que la dapaglifosina versus el placebo sí me disminuía el desenlace compuesto, hospitalizaciones por falla cardíaca, la muerte por causa cardiovascular no hubo diferencias significativas, pero sí hospitalizaciones y deterioro por falla cardíaca. Hubo una reducción del 18% de mi desenlace compuesto con un número necesario a tratar de 32, que también es muy bueno. Entonces, como conclusiones del estudio del DELIVER, la dapaglifosina fue efectiva en los pacientes con falla con FEI preservada, reduciendo de manera significativa las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los beneficios fueron consistentemente independientes de la presencia o no de diabetes, y este estudio me amplía el uso de la dapaglifosina al tratamiento de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Por último, que era como la pieza que les hace falta al rompecabezas, es el estudio EMPULSE. El estudio EMPULSE es el que nos avala el uso de la empaglifosina en tratamiento de falla cardíaca aguda en el hospital. Entonces, una vez ya tenemos el paciente estable en la clínica, sin dosis elevadas de diuréticos, sin inotrópicos, sin vasodilatadores, que ya no tenga nada, que ya esté en el piso, que no esté en la UCI, ahí podemos iniciar de manera segura la empaglifosina, que sí mostró desenlaces muy buenos en cuanto a calidad de vida, en cuanto a rehospitalizaciones por falla, en cuanto a estancia hospitalaria. Entonces no hay ningún problema en poder iniciar estos inhibidores en la falla cardíaca aguda cuando ya el paciente se estabiliza. Los resultados principales de este beneficio clínico incluyó mortalidad, eventos de hospitalización por falla cardíaca y calidad de vida mejorada en un 36% versus el placebo, redujo el riesgo de muerte, de hospitalizaciones recurrentes y mejoría en la calidad de vida, y la seguridad fue muy bien tolerada con una baja incidencia de efectos adversos. Como conclusiones, los ISGLT2 se han establecido como un pilar en el tratamiento de la falla cardíaca debido a su capacidad para reducir hospitalizaciones, mejorar calidad de vida, preservar la función renal y posiblemente reducir mortalidad, porque sabemos que mortalidad no tiene como desenlaces tan fuertes, y el hecho de que
estos beneficios se extiendan a pacientes con o sin diabetes, ha ampliado mucho su aplicación en la práctica clínica, mejorando el pronóstico de muchos pacientes con falla cardíaca. Muchas gracias.